Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Desde el gobierno provincial no escatimaron recursos, no escatimaron esfuerzos, no escatimaron absolutamente nada. ¿Intentando qué? Bajarle el precio y desprestigiar lo que fue y lo que es hasta el día de hoy la manifestación de los pueblos originarios en Quebrada y Puna. Desde noticias falsas, desde pararse arriba del cadáver de una mujer que murió en un colectivo, ahora se quisieron parar arriba de un niño herido por un accidente de tránsito, mandaron patotas al corte de Purmamarca, patotas autopercibidas pueblo, pero en realidad eran patotas rentadas, estrechamente vinculadas a Humberto López, el electo intendente de Purmamarca. Y sin embargo, ninguna de estas maniobras, a esto le tenemos que sumar estas lamentables declaraciones de Morales diciéndole a los turistas no vengan a Jujuy. Nada le salió bien, absolutamente nada. A saber, los cortes no se levantaron, a pesar de que inclusive ayer mismo emitían noticias falsas con la complicidad de Rubén Rivarola, y con la complicidad de Genefes, noticias falsas diciendo el corte se levantó, hubo enfrentamiento entre los propios comuneros, nada de esto pasó. No solamente los cortes se sostienen, sino que hoy salió rumbo a la capital federal el tercer malón de La Paz. Son personas que van a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pedir que el máximo órgano judicial de la República Argentina se expida prontamente sobre los pedidos de inconstitucionalidad que ya hay en esas oficinas. Y esto va a ser complicado para Morales, porque le van a llevar el conflicto al corazón mismo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense ustedes, y hagan un seguimiento, ustedes que son personas muy inteligentes, cómo en los spots publicitarios de Rodríguez Larreta, Morales aparece cada vez menos. Y esto tiene una explicación, y la explicación es que hoy Morales le está restando a Rodríguez Larreta en esta disputa que tiene con Patricia Bullrich. Lo cierto es que ahora le llevan el conflicto al corazón mismo de la capital federal. Y el punto central acá, y esto lo hemos conversado y lo he planteado muchas veces, que me da la sensación, seguramente mi entrevistada ahora no va a coincidir conmigo, pero lo voy a decir, me da la sensación que la política en general se mira tanto el ombligo que olvidó mirar lo que está pasando en la quebrada. Pero de esto es una de las cuestiones que vamos a charlar hoy, porque nos va a acompañar la precandidata a senadora nacional dentro de lo que es el espacio Unión por la Patria. Me refiero a la señora Leila Chaer. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Leila, gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés, por la invitación. ¿Qué pasó con la política que no miró la quebrada, no miró la Puna? Bueno, primero que nada decirte que coincido con vos en lo que decís de que la política se mira el ombligo. No coincido en que, se generalice con respecto a no todos somos lo mismo, ¿no? Nosotros, en el caso concreto de quien te habla, tampoco me gusta hacer autobombo, pero hemos estado acompañando y el reclamo, ¿no?, genuino que entendemos que está atravesando los distintos sectores, en el caso concreto de la Quebrada y la Puna, las comunidades, en el caso de San Salvador de Jujuy, de toda la provincia, la docencia, y en el caso más amplio de la gran mayoría del pueblo jujeño, en contra de la reforma, ¿no? La docencia por los salarios. ¿Usted está en contra de la reforma constitucional? Lo he dicho, exactamente. ¿Se tiene que caer esta reforma? Mirá, yo creo que, de hecho, desde el primer día, antes de que se vote, mis planteos públicos fueron de que frente a tanto rechazo tenía que convocarse un referéndum, una consulta popular, y que es el pueblo soberano el que elija si quería o no ese tipo de reforma.
efectivamente se terminó votando y pasó lo que ya conocemos, digamos. Pero, digo, existen, y en este caso quien te habla es una, de compañeros, compañeras, dirigentes, legisladores, que nos opusimos desde el primer momento a la reforma y que acompañamos, además del primer momento, al reclamo genuino de los docentes, salarial, que acompañamos también el reclamo de las comunidades. Pero, digamos, más allá de ese acompañamiento y de estas posiciones políticas que para mí son fundamentales, las posiciones, tomar posición frente a determinadas circunstancias que son injustas, que son dolorosas y que fundamentalmente lo que pasó y lo que viene pasando en Jujuy hace 2 meses es que estamos viendo la crueldad con la que Gerardo Morales trata al pueblo jujeño. Claro, parece que hubieran 2 provincias, ¿no? Una antes del 7 de mayo y otra después del 7 de mayo, teniendo en cuenta que el 7 de mayo el oficialismo ganó cómodamente la elección, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos que discutir es la democracia. Y lo que está en juego es la democracia, porque Morales y todo el gobierno provincial y el radicalismo de Jujuy, el Frente Cambia Jujuy, creyó que ganar una elección es un cheque en blanco. Y nosotros no creemos que la democracia y vivir en democracia y en un sistema republicano representativo sea eso. Bueno, cada 2 años tenemos la posibilidad, los dirigentes, de, digamos, nos ofrecemos nuestras alternativas a la sociedad elige, ¿no? Y son los resultados electorales. Pero después, el gobernar, que es, digamos, la responsabilidad de Morales, no es sin el pueblo y a costa del pueblo. Entonces creo que lo que tenemos que discutir, y lo que está en juego acá, es la democracia, porque lo que hizo Morales después del 7 de mayo, después de la elección, es una reforma inconsulta, sin la participación de la sociedad, y que además cercena derecho y que es restrictiva, pero además también, si querés, discutamos que fuimos a una elección provincial y ese resultado fue una estafa electoral, porque nadie le dijo a la sociedad jujeña de qué se trataba la reforma. Yo le pongo 3 hechos que tienen que ver con la reforma. Morales anuncia la reforma constitucional de noche y en el patio trasero de la Casa de Gobierno. Se vota la necesidad de reforma de noche y con el voto del PJ. El PJ, hablo del PJ, no del peronismo, le da el voto. Y se trata la reforma constitucional y su respectiva jura de noche. Siempre a la hora de los bandidos, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno. Qué casualidad, digo yo. Sí. Esos hechos que vos marcás como cruciales de las consecuencias que hoy estamos viviendo, lo tenés que ir un poquito más atrás con el voto que habilitó que la reforma, digamos, se dé, ¿no? Claro, el voto de Rivarola. De Posada, sí. Claro, pero formaba parte del espacio de Rivarola. Sí, bueno, me parece que eso es lo que está pasando. Estamos atravesando una crisis institucional muy grande en la provincia, una crisis social y salarial, una crisis política y una crisis dirigencial. ¿Cómo salimos de esto? Creo que primero tenemos que ser claros sobre quién tiene que resolver el conflicto. Quien tiene que resolver el conflicto se llama Gerardo Morales, porque es el responsable del conflicto, ¿no? De la reforma, de la represión, de la crueldad, de la violencia institucional, la violencia que desató en la provincia de Jujuy desde el 17 de junio hasta esta parte, no solamente con las represiones, sino también con los allanamientos, detenciones arbitrarias. Ya conocemos todo lo que pasó, que no hay que dejar de decirlo. Y después también con el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, ¿no? Es decir, generado por él. Exactamente. Él, en vez de estar resolviendo lo que pasa en Jujuy, decide hacer campaña presidencial. ¿Hace cuánto que Gerardo Morales no gobierna él? Más de un año. Exactamente. Gobierna un gabinete, él utiliza los recursos del Estado para hacer campaña presidencial, pero además en una provincia que está atravesando esto provocado por él. Entonces, hay que decir que esta situación es responsabilidad de Morales, y de esta crisis, ¿cómo se sale? Yo estoy convencida, en las urnas.
¿no? La sociedad, creo que, y esto es lo más que a mí me conmueve, porque desde el 7 de mayo, si se quiere, desde la votación de la reforma hasta acá, lo que venimos viendo es que el pueblo jujeño despertó. El pueblo jujeño está viendo la verdadera cara de Gerardo Morales, que muchos la veníamos viendo, lo veníamos denunciando, lo veníamos planteando estos últimos 8 años, pero creo que hoy quedó muy expuesto quién es y cuáles son sus intereses, y pronto va a haber una elección, el 13 de agosto. Creo que la sociedad jujeña tiene una enorme oportunidad de ir a las urnas y demostrarle a Gerardo Morales, ¿no?, que hasta aquí llegó el pueblo porque él es candidato a vicepresidente. Yo obviamente soy una militante política, creo que la respuesta también es política y las respuestas también se dan obviamente en las urnas. Que la sociedad y el pueblo es soberano y puede decidir. Después, en cuanto a la oposición de Jujuy, en cuanto al lugar que me toca ocupar acá, y obviamente al ser parte del Movimiento Nacional Justicialista, nosotros también tenemos una ardua tarea por hacer, que es poder representar los intereses de los jujeños, de las jujeñas, pero además también de poder construir esperanza de futuro. Porque la realidad es que el peronismo tiene que poder construir un proyecto político que en 4 años, en 2 años, en 4 años pueda volver a gobernar. ¿Qué es más importante, el peronismo o el PJ? Yo creo que el PJ es el instrumento, eso lo tenemos claro, es la herramienta, es un partido que nos permite ir a elecciones. El peronismo es mucho más amplio y creo que el peronismo tiene que recuperar en Jujuy las banderas históricas del peronismo, la empatía y la construcción de un proyecto de provincia. Eso, estos 8 años, evidentemente, que a la luz está los resultados electorales y todas las cosas que vienen pasando, que no pudo hacerlo. Pero también creo que la posibilidad de hacerlo viene de la mano de romper el statu quo. Y se rompe el statu quo con nuevas personas y nuevas ideas. Hay un peronista en Moreno, un señor grande, que no se siente contenido en el PJ, pero sí es peronista. ¿Por qué la tiene que votar a usted? Bueno, nos tienen que votar porque tiene un taller el señor. Bueno, al compañero que nos elija, que nos vote, porque nosotros representamos la esperanza y el futuro del peronismo. Y además en Jujuy está en juego eso, el 13 de agosto, porque nosotros estamos yendo a unas PASO con un partido intervenido, después de, digamos, un proceso doloroso también que vivimos, quienes somos peronistas, y de discusiones que fuimos perdiendo producto de otras decisiones que no tuvieron nada que ver con los intereses del pueblo. Entonces, nosotros, nuestra lista, que me toca encabezar y que además, obviamente, me acompañan compañeros y compañeras que además nunca estuvimos y levantamos la mano en contra de nuestro pueblo. Y yo quiero, quizás muchos no me conocen, pero a mí, digamos, los 2 años que yo estuve en la legislatura de la provincia, voté en contra del endeudamiento de Gerardo Morales a la provincia. Cuando asumí como diputada nacional, en este tiempo me tocó votar en contra del acuerdo con el FMI, que seguimos sosteniendo que es un acuerdo que obviamente le hace muy mal a la Argentina, porque nuestro país no puede, hasta que no nos saquemos al FMI del país, no va a poder, digamos, ser autónomo de las decisiones económicas que tome y salir adelante. Eso es algo que nuestro próximo gobierno nacional, que no tengo dudas que vamos a ganar, va a tener que resolver, lo estamos haciendo, pero que nuestras posiciones políticas fueron esas. Y quienes me acompañan también en la lista, tanto Alejandro Snopek, tanto Emanuel Palmieri, como Mariela Ferreira o incluso Javier Hinojo, fueron todos, digamos, compartí banca con ellos, votamos en contra del endeudamiento, venimos siendo, digamos, opositores a las políticas restrictivas de Morales, las decisiones que van en contra del pueblo jujeño, y que además queremos construir otra cosa. El peronismo tiene que poder construir representación y construir futuro y esperanza, y creo que eso lo vamos a hacer, obviamente, si la sociedad nos da la posibilidad el 13 de agosto. Ahí vamos a la otra parte. Recién le hablé de este señor que tiene un taller en Moreno. Bien. Susana es maestra, ¿sí? Está en este momento en la puerta del sindicato haciendo sonar su cacerola.
Pero Susana no sabe a quién va a votar. Es más, no sabe ni siquiera si va a ir a votar. ¿Por qué la tendría que votar a usted? A Susana le digo que tiene que ir a votar, que el enojo, la decepción, la desilusión que tienen también se canaliza en las urnas, que es importante que vayan a votar porque mientras más participe la gente y más se involucre con la cosa pública y con lo que pasa y con el destino finalmente de nuestra provincia y del país, menos margen de error tienen los dirigentes. Yo no tengo duda que mientras más participación haya, que es lo que no quiere Gerardo Morales, ¿no? Porque Gerardo Morales y a este gobierno lo que nos deja es que no le gusta la organización popular, la organización del pueblo, los sindicatos. Bueno, nosotros creemos que mientras más organizada está la gente, mientras doña Susana, Susana, la vecina, o el compañero también que vive en Moreno, puedan ser parte de un proyecto colectivo, donde también le puedan decir a su dirigencia hacia dónde tiene que ir y controlar a la dirigencia, los resultados pueden ser distintos. Y que nos vayan a votar porque acá hay una militante que circunstancialmente ocupo un cargo de diputada nacional, que circunstancialmente estoy como candidata, pero que además represento una nueva generación. Yo me involucré en la política por Néstor y por Cristina. Me involucré porque creo que además la política es la herramienta de transformación de la sociedad, pero además también estoy convencida que hay que transformar la herramienta, que la política tiene que estar al servicio del pueblo y no al revés. Entonces creo que el peronismo tiene, y quienes quieran votar al peronismo, tienen una oportunidad de elegir renovación, de elegir otras voces, de que también la sociedad le dé oportunidades a otros compañeros y compañeras que no somos nuevos, nadie nació de un repollo, somos militantes, creemos en la política y también creemos que el peronismo tiene que transformarse y tiene que renovarse con otras personas que además después, todos juntos, después del 13 veremos, porque esto es un paso, discutiremos cómo transitamos un camino. Pero el punto es también qué peso específico tienen otras voces, ¿no? Es decir, yo, en mi caso particular, me opuse a la reforma siendo diputada nacional y bueno, el peso específico fue muy poco porque no pude hacer que el bloque de convencionales del Frente Justicialista vote en contra, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos que el peronismo tenga otro destino, que tenga otras posiciones políticas y que definitivamente no solamente defienda a nuestro pueblo, defienda a los que más nos necesitan, pero también que piense en un proyecto superador de provincia con la hermosa provincia que tenemos, ¿no? Claro, proyecto superador de provincia, ¿esto se puede dar con Morales adentro o ya Morales, el modelo Morales terminó? A mí me parece que Morales a partir de diciembre ya no es gobernador, ¿no? Quedan 4 años sin duda de... Pero puede llegar a ser director de la Casa de Jujuy, ¿eh? Bueno... Si los números son los que son, puede llegar a ser director de la Casa de Jujuy. Sí, bueno, pero yo no tengo dudas que este modelo de Gerardo Morales va a dejar un saldo doloroso, ¿no? para nuestra gente. Fundamentalmente porque, insisto, Morales instaló una forma de hacer política de anulación del otro. O sea, quien opina distinto a mí, quien cree otra cosa, lo anulo. Lo persigo, le armo una causa, lo meto preso. Bueno, no hay un discurso hegemónico, que me parece que esto lo tenemos porque vos sos un comunicador, hay un discurso hegemónico, y este es uno de los pocos lugares donde se escuchan otras voces, que es difícil de romper. Bueno, producto también de la forma en la que gobierna Morales. Bueno, creo que eso es lo que el pueblo jujeño hoy está viendo y lo que tenemos que cambiar, y que obviamente nuestro proyecto tiene que ser democrático, porque eso es lo que somos, ¿no? Recuperar las instituciones. Hoy nadie cree en las instituciones, nadie cree en el Poder Judicial. Pero hay un tema que a mí me preocupa, y que usted saber cómo va a romper eso. Usted se enfrenta a 2 aparatos de recursos ilimitados, 2 aparatos de recursos ilimitados y con una ingeniería electoral importante. ¿Cómo se rompe ese cerco? Bueno, nosotros estamos trabajando para eso. Sin duda sabemos contra quién competimos, porque competimos contra el poder, y hubo una decisión política de nuestro Frente Político Nacional de Unión por la Patria, tanto de Sergio Massa como de Cristina Kirchner, de que quien te habla sea candidata.
y que además también hubo una decisión política de que esta lista acompañe a los dos candidatos, a Sergio Massa y a Juan Graboy. Eso no es casualidad, digamos, porque nuestro espacio político mira Jujuy, conoce lo que está pasando, entiende cómo se maneja el poder de la provincia de Jujuy y el sistema político de Jujuy, el cual nosotros lo venimos disputando y discutiendo. Por eso, quien te habla es candidata. Y por eso también hay una decisión política de enfrentar a estos dos aparatos que vos decís, que es, sí, obviamente son recursos grandes. Ilimitados, sí. Leila, ilimitados los recursos. Confiamos en nuestra capacidad política, pero también confiamos plenamente en el pueblo jujeño. ¿Qué cree que pide el pueblo jujeño? Mira, te voy a decir algo que yo creo que el pueblo está sufriendo mucho. Y te voy a contar, ayer estuvimos caminando, hicimos una caminata en el asentamiento del Aéreo. Bueno, hablando con los vecinos. Gente postergada si las hay, ¿no? Exactamente. Contándoles quiénes somos, todos los candidatos recorriendo los barrios. Y a mí me quedó algo que me dijo una señora que estaba muy informada de la situación de Jujuy, muy enojada con Morales, muy enojada con todo. Y lo que terminó diciéndome, llorando, es: lo único que le pido es que quienes lleguen tengan corazón. Duro. O sea, lo está diciendo una persona que vive en un asentamiento sin servicios básicos, con problemas, porque digamos, y esto también lo sabemos, hay problemas estructurales en la provincia que no se resolvieron, que no lo resolvió el intendente de la capital, que hace 20 años que está del mismo signo político que el gobernador, ni el gobernador que prometió el oro y el moro en el 2015, y hasta acá no pasó nada. Entonces, que una persona que no tiene trabajo o que tiene trabajo informal, que vive en un asentamiento, lo único que nos pide es que la dirigencia tenga corazón. La verdad que, esto volviendo al inicio, cuando vos decías que la política o parte de la dirigencia se mira el ombligo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, o por lo menos esto es lo que venimos a ofrecer. Porque nosotros, en mi caso particular, siempre me van a ver en el mismo lugar, parada en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas y defendiendo las mismas ideas. Bueno, creo que también es parte de lo que hay que exigirle a la dirigencia política, la coherencia, ¿no? Claro. Voy a coincidir absolutamente en algo con usted, ¿no? Estamos discutiendo la democracia. Y yo estoy convencido que la democracia, si bien es cierto, es el sistema más imperfecto de todos, pero es el más perfectible. Y la única manera de hacer más perfectible la democracia es con más democracia, no como quiere Morales, con menos democracia. Y yo creo que esa es la gran discusión que no solamente la política, nosotros como ciudadanos comunes tenemos que dar y tenemos que comprometernos a defender este sistema. Pero bueno, el país está sufriendo una seria crisis de debilidad democrática. Le doy no otro recordemos dato. que el año... Vea el informe de Mario Riorda, el continente está sufriendo esto. Bueno, en la Argentina, en este país, hace menos de un año intentaron matar a la vicepresidenta, 2 veces presidenta de la Nación, y no pasó nada. Y acá el Poder Judicial no investiga. Entonces, yo creo que, y de repente tenemos un gobernador que arma, que manda en la legislatura la creación de una comisión investigadora de los supuestos violentos, que es el pueblo reprimido, el pueblo postergado. Ese es el sueño del Torquemada propio, ¿no? Es el Torquemada propio de Morales. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que la democracia se defiende con más democracia, la democracia también se defiende con más participación, y la democracia también se defiende contándole a la gente quién es quién y cómo operan y cómo se manejan los sectores que manejan muchísimo poder y que nadie le conoce la cara. Claro, también están. Leila, le agradezco mucho que haya venido y seguramente ante el 13 nos vamos a tener el gusto de tenerla nuevamente acá. Gracias a vos, Andrés. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.